es el contexto de los santos. No solamente el contexto en cuanto a sucesos históricos alrededor de los 5 santos canonizados que vivieron en el virreinato peruano, sino más bien el contexto ideológico. Y vamos a ver que hay 2 líneas, en primer lugar, ¿no? Para entender a los santos, no podemos sacarlos de su momento histórico. Como dijo Ramón hace un momento, no podemos pues recostar a Santa Rosa de Lima en el diván del psiquiatra, ¿no? O del psicoanalista. Eso es pues sacarla de su mundo. Hay que verlos en su mundo, hay que ser empáticos con ellos, hay que ser comprensivos de acuerdo con su sistema de creencias. Entonces, para acercarnos a esta perspectiva, vamos a partir de 2 líneas. La primera viene a ser la sociedad teologizada, ¿no? Como consecuencia de la impregnación de la Iglesia en la estructura social y política de los siglos XVI, XVII y también XVIII, a pesar de la Ilustración. Y la otra línea viene a ser la Reforma Católica, la mal llamada Contrarreforma. Ya explicaré por qué se debe decir Reforma Católica y no Contrarreforma más adelante. Vamos a partir de la primera línea. El punto de partida. En el antiguo régimen, especialmente en el mundo medieval y especialmente en el mundo medieval tardío, donde se van definiendo bien las instituciones, donde se va definiendo bien lo que entendemos por Estado, el Estado, las coronas, la estructura política, que también es la sociedad, porque en el antiguo régimen no se puede distinguir Estado de sociedad, ¿no? La distinción es tardía, la distinción es del siglo XIX, exactamente. Pero la estructura de sociedad o Estado imaginada como un cuerpo humano, en el que cada uno de los miembros cumple la tarea asignada por Dios y también una tarea de acuerdo con su naturaleza, está yuxtapuesto o yuxtapuesta sobre la Iglesia. Pero no Iglesia en el sentido de institución eclesiástica, no en el sentido exacto de jerarquía eclesiástica, no en el sentido de órdenes y congregaciones, sino en un sentido mucho más genérico, conocido como cuerpo místico, entendido como cuerpo místico. Ahora bien, la Iglesia como cuerpo místico en el mundo medieval y en el mundo moderno también es comprendida en 3 dimensiones. La dimensión visible, tangible, ¿no? Que es la Iglesia militante, y otras 2, ¿no? Que son ultraterrenas, que viene a ser la Iglesia sufriente, que es el purgatorio, y finalmente el cielo, que es la Iglesia triunfante. Pero todo eso es Iglesia, ¿no? Y sobre ese concepto de Iglesia reposa la casa del Estado, las coronas y la sociedad, e impregna el mundo cotidiano. Bueno, por supuesto que sobre esto se ha escrito muchísimo, ¿no? Los estados se convierten casi en iglesias, ¿no? De tal forma que el Papa Bonifacio VIII tiene que promulgar una bula, ¿no? La famosa Unam Sanctam, para decir un momento, ¿no? El Estado es el Estado, tiene un fin trascendente, sí, pero la Iglesia es el cuerpo místico, ¿no? Tuvo que hacer aclaración, pero a pesar de esa aclaración, ¿no? La mezcla, la impregnación del cuerpo místico sobre la estructura del Estado continuó, y continuó con más fuerza en la península ibérica. ¿Por qué razón? Por un factor histórico, por la invasión musulmana, de tal manera que las coronas ibéricas, llámese Navarra, Castilla, Aragón, tienen que cerrar filas con la Iglesia, porque lo que era un peligro para la Iglesia era un peligro también para el Estado. Entonces, allí se unen más que nunca. Y al darse esa unión, se genera un sentimiento que llega al Perú virreinal, ¿no? Incluso hasta el siglo XVIII. El providencialismo, es decir, hay un sentimiento de gran providencialismo, de conciencia de que Dios ha elegido a los cristianos ibéricos
para conducir el mundo hacia la salvación. Ese es el providencialismo, la acción de Dios en la historia. Dios elegido finalmente a los que le dan el toque final, el toque de gracia a los moros en enero de 1492 en Granada, es decir, a Fernando e Isabel, para guiar al mundo, ¿no? Hacia, no solamente hacia la organización de un Estado moderno, no, sino también hacia la salvación. Entonces vemos que hay una impregnación pues de cuerpo místico, hay providencialismo, y ese providencialismo llega, se proyecta en las Indias occidentales, se proyecta en América, con el proceso de descubrimiento y de conquista naturalmente. De tal manera que vemos durante la conquista del Perú una serie de elementos providencialistas que indican que Dios elige a los españoles para cubrir el mundo andino. Por ejemplo, la presencia recurrente del apóstol Santiago, ¿no? Cabalgando y acompañando a los conquistadores. Hubo en algunas probanzas de conquistadores, ¿no? Tanto en México como en el Perú, testimonio de haber visto, ¿no?, al apóstol Santiago cabalgar, justamente después de las batallas. Por ejemplo, en el cerco del Cusco, ¿no?, en 1535, cuando los españoles fueron amenazados por las tropas de Manco Inca, dijeron algunos haber visto al apóstol Santiago y otros a la Virgen María desviando las flechas encendidas de los indígenas que iban a caer sobre las techumbres de las casas del Cusco. Bueno, ese es el contexto en el que van a aparecer los santos en el Perú y especialmente en Lima. Bueno, la reconquista española, que es providencialista, trae unas consecuencias muy importantes. Se proyecta sobre las Indias en la forma de la conquista de América. Dicho de otra forma, la conquista de América y por ende la del Perú es también la proyección de la reconquista española. Y en ese proceso sabemos que se fundan ciudades, y las ciudades no son únicamente puntos de avance. Las ciudades son demostraciones del triunfo de la fe, porque la conquista del Perú, a pesar, y ustedes podrán indignarse si tienen otra perspectiva, la conquista del Perú es una guerra de cruzadas. No es solamente avanzar sobre los indígenas, capturar sus centros administrativos de poder y levantar urbes, ¿no?, con trazo de damero, no. Cada una de esos establecimientos indican un triunfo de la fe. Bueno, y sus plazas mayores son también prefiguraciones de esa Jerusalén celeste, especialmente cuando son capitales. Y la ciudad más importante de Sudamérica, que es Lima, en el antiguo régimen, en el periodo virreinal, se convirtió justamente en eso, en una tierra de santificación, en un lugar en el que los pobladores sentían la urgente necesidad de participar de la fe, porque se había ganado sobre la base de una guerra de cruzadas, ¿no?, aunque parezca esto fuera de contexto. Bueno, y esa fama de tierra de santificación, por otro lado, era alimentada por los mismos vecinos. ¿Por qué? Porque Lima era una ciudad de la periferia del Imperio Español, entonces requería de la continua atención de la corona. En ese sentido, la santificación era un medio para llamar la atención a la metrópoli, a los monarcas, para su continua protección. Bueno, pero esa fama de tierra de santificación, esa fama de ciudad levítica, esa fama de suerte de Jerusalén celeste, como dijo Ramón hace unos momentos, ya se hace ostensible antes de que aparecieran los santos, antes de que fuese Santa Rosa famosa, antes de que San Francisco Solano
predicara encaramado sobre una mesa en la calle de Judíos, la calle que desemboca en la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Antes de que llegara San Juan Macías, antes de que fuera reconocido en su barrio, ¿no? Y en la ciudad San Martín de Porras, antes de que estos personajes tuvieran figuración. ¿Por qué? Porque en 1586, que es el año en el que nace Santa Rosa de Lima, el jesuita José de Acosta escribió un opúsculo, por cierto, de ficción, pero muy moralizante, conocido como La peregrinación de Bartolomé Lorenzo. ¿Qué es lo que narra el padre Acosta? Cuenta cómo un hermano lego de la Compañía de Jesús parte desde Portugal hasta Lima y en el camino sufre una serie de tribulaciones, una serie de sufrimientos, naufraga, y el naufragio es una alegoría justamente de la purificación. Se encuentra con fieras atroces, que son alegorías de las tentaciones, y también se enfrenta a algo muy común en su tiempo, a los corsarios, a los piratas que hacen mofa de la Eucaristía con unos panes cazaves de los indígenas. Bueno, pero finalmente, con mucho esfuerzo, llega a Lima, donde se santifica, ¿no? Y esto en 1586, antes de que existiesen, pues, antes de que fueran conocidos y propagados los santos que todos conocemos, el quinteto, pues, de la santidad peruana: Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, San Martín de Porras, San Juan Macías y Santa Rosa de Santa María o Santa Rosa de Lima. Esa es una línea. La otra línea viene a ser la Reforma Católica. La Reforma Católica no es, la Reforma Católica, la mal llamada Contrarreforma. Y digo Reforma Católica porque cuando se habla de Contrarreforma, los historiadores suelen concentrar su mirada en el Concilio de Trento, y el proceso de reforma comienza antes de Trento. Comienza en las periferias de la cristiandad mediterránea, comienza en España, ya con los reyes católicos, con la refundación de la Inquisición en Castilla y en Aragón, la reforma de los estudios del clero secular, la reforma de los franciscanos con Fray Francisco Jiménez de Cisneros, ¿no? y con otras de la expulsión de los judíos, la expulsión de los moros, ¿no? Y con otras, pues, otras variables, ¿no? Que no voy a mencionar. Pero sucede que en medio de esa reforma, que también se da en Italia con fundaciones nuevas de órdenes y de congregaciones, aparece el problema protestante, ¿no? En 1517 Martín Lutero clava en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg sus 95 tesis, y la cristiandad católica tiene que responder. La respuesta es tardía, ¿no? La respuesta oficial es tardía, porque la respuesta se da en el Concilio de Trento, que se celebra entre 1545 y 1563, ¿no? Ahí se condena la herejía luterana, especialmente el punto de partida, que es el tema de la justificación por la fe como único medio de salvación. Pero el Concilio de Trento, que es parte de la Reforma Católica, ¿ya? No es toda la Reforma. El Concilio de Trento es parte, claro que es el momento estelar, es el momento más importante. Pero el Concilio de Trento, ¿qué es lo que genera? Genera una cultura, la cultura de la militancia católica, es decir, la conciencia que tienen los católicos de ser católicos, y la conciencia que se ha de tener de defender el catolicismo ante varios enemigos. ¿Cuáles son? En principio, los herejes, ¿no? Los herejes, los heresiarcas, los padres de herejes, llámese Lutero, Escalompaglio, Cranmer, Calvino, etc. ¿No? Hay que combatir la herejía. En segundo lugar, combatir el paganismo de las recientemente descubiertas América, ¿no? Y parte del África y partes también del extremo oriente. Había que combatir la herejía, había que combatir el paganismo, había que combatir también el espíritu materialista, el racionalismo desbocado, no la razón, sino el racionalismo desbocado, y justamente aquí cayó mal Galileo, ¿no? Galileo presentó sus descubrimientos, sus ideas, en un contexto muy antipático para él, ¿no? Bueno, pero se genera eso, o sea, todos
de todos los católicos, desde los monarcas hasta las clases menos favorecidas, incluyendo esclavos, de todo el orbe católico, especialmente del imperio católico español, que es un imperio confesional católico, se siente responsable de defender su fe. A eso se le conoce como catolicismo militante o militancia católica. Algunos lo llaman también misticismo militante. Bueno, y vemos pues nosotros que en los ejemplos de Santa Rosa de Lima, de vida, hallamos algunos casos. Santa Rosa de Lima, en 1615, se enfrentó a los herejes. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿No? Si era una terciaria dominicana que vivió en Lima todo el tiempo. ¿Cómo es que escribió algo contra Lutero? ¿Cómo no hizo eso? Santa Rosa de Lima se enfrenta a los herejes reuniendo a las mujeres principales de la República de Españoles, es decir, mujeres peninsulares y criollas, en el convento, en la iglesia del convento del Rosario, el convento de Santo Domingo, a rezar. ¿Por qué? Porque los herejes amenazaban con desembarcar. ¿Y quiénes eran esos herejes? Los corsarios, los piratas. En 1615 pasó por las costas del Perú el corsario Jorge Spilbergen, que era holandés, y si era holandés era calvinista, y si era calvinista era hereje. Entonces había un miedo a la herejía, a la propagación de la herejía. Se creía que podían desembarcar y convencer a los indios, ¿no?, de sus ideas. Eso no iba a pasar en la vida, ¿no?, pero eso es lo que se imaginaba. Y obviamente del lado de los piratas había otro miedo, el miedo a la Inquisición, porque si los cogía la autoridad, no los iba a procesar la Real Audiencia, sino el Tribunal del Santo Oficio, que no iría a ser exactamente amable con ellos, ¿no? Bueno, pero esa es la militancia católica, ¿no? Santa Rosa combate la herejía, como con oraciones, ¿no? Es más, Santa Rosa, en medio del entusiasmo por rezar frente a las señoras, subió hasta el altar, cogió la custodia con la Eucaristía y dijo, antes de que esos herejes, esos piratas, esos corsarios violenten el santo cuerpo de mi divino esposo, ¿no?, tendrán que cortarme las manos, los brazos, las piernas y finalmente la cabeza, ¿no? O sea, eso es militancia católica, ¿no? Eso es la fuerza del catolicismo tridentino, y que también lo vemos en Santo Toribio de Mogrovejo. Cuando Santo Toribio de Mogrovejo convoca al famoso Tercer Concilio Limense, que va de 1582 a 1583, lo que está haciendo es reproducir el Concilio de Trento en el Perú, aplicar las ideas de Trento en el Perú, para hacer más firmes con la evangelización, para combatir con mayor firmeza el paganismo de los indígenas. Bueno, pero vayamos por partes para no confundirnos. La segunda línea, que es la Reforma Católica, contiene al Concilio de Trento. El Concilio de Trento genera la militancia católica, que es una cultura católica muy fuerte. Y dentro de esa cultura católica encontramos nosotros otra, el sensualismo jesuítico. Sabemos que de todas las congregaciones, los jesuitas que pasan al Perú, los jesuitas constituyen una congregación moderna, porque la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, nace en el mundo moderno, no nace en la Edad Media, como los franciscanos o como los mercedarios, nace en el mundo moderno, a la luz de las humanidades modernas, a la luz del espíritu crítico, pero eso sí, con ortodoxia, ¿no?, haciendo gala de la pureza de la fe católica. Bueno, pero ellos se comprometen con mayor militancia que otras órdenes, y recurren a una serie de artificios, de métodos de atracción hacia la fe de los propios católicos. Por ejemplo, la construcción de iglesias muy iluminadas, muy bien adornadas, con imágenes con cuadros que describían imágenes del cielo, del infierno, del purgatorio, es decir, con imágenes que prefiguraban el mundo ultraterreno y que daban la impresión que el más allá estaba al alcance de la mano, ¿no? Y también ese sensualismo jesuítico se plasma en la palabra, en la prédica.
en el subir y bajar de tono, en el llamar la atención, en el sorprender a través del susto, ¿no?, al auditorio, por ejemplo, como hacía San Francisco Solano. Predicaba a grandes públicos sobre una mesa y cogía una calavera y decía: esta calavera fue de una mujer, ¿no? ¿Dónde estará su alma? A nosotros quizá no nos conmueva, pero en su tiempo eso removía los sentimientos. Eso es parte del sensualismo jesuítico, ¿no? Eso es parte de ese sistema que a lo que los jesuitas recurren, pero no me quiero perder por ese lado. Y el sensualismo jesuítico genera, finalmente, desemboca en una cultura que es típica del mundo hispanoamericano, el pensamiento barroco, la cultura del barroco. Si algo identifica a Hispanoamérica es el barroco, ¿no?, con lo que llama la atención a través de las grandes procesiones, las grandes prédicas de los oradores sagrados, con cuadros en los que se integran distintos estilos, distintos elementos que para nosotros pueden resultar incongruentes, pero que en su época proyectaban armonía. Todo eso se conoce como el pensamiento barroco. Entonces, si nosotros cruzamos estas dos líneas, la línea que viene de la Iglesia que impregna a la sociedad y la línea de la Reforma Católica en Lima, en la segunda mitad del siglo XVI, encontramos, naturalmente, grupos, encontramos personajes que van a mostrar una forma de actuar santa, una actitud santa, una cultura santa. Y eso se va a reflejar especialmente en la ciudad de los Reyes, fundada, pues, en 1535. Pero ¿en qué momento vemos esta situación? ¿En qué momento vemos la concentración de santos? A partir de los años 80 del siglo XVI, hasta mediados del siglo siguiente, del siglo XVII. Bueno, yo quisiera recurrir a un texto justamente para ver estos años de coincidencia que se dan en Lima. ¿Cuáles fueron? De acuerdo con las edades de los santos reseñados, Santo Toribio, Santa Rosa, San Francisco Solano, San Juan Macías y San Martín de Porras, de acuerdo con sus edades, sus existencias convergen en 20 años, ¿no?, que van entre 1586 y 1606, es decir, el año del nacimiento de la menor, Rosa de Lima, y el de la muerte del mayor, Toribio de Mogrovejo. Por supuesto, los cinco no siempre residieron juntos en la capital, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. A veces he escuchado decir a algunos religiosos en su prédica que los cinco vivieron juntos, que los cinco se conocieron. Eso no es tan cierto, ¿no? Hay coincidencias temporales, pero no hay, ¿no?, una comunicación simultánea entre los cinco. Por supuesto, los cinco no siempre residieron juntos en la capital. Solano se estableció definitivamente en la ciudad de los Reyes en 1604, antes de estar en Trujillo, antes de estar en el Tucumán. Mogrovejo, en cambio, salió de ella y murió 2 años después en Saña. San Juan Macías demoró más en decidir que el Perú fuera su destino y se instaló apenas en 1620. Obviamente, Santa Rosa conoció a Santo Toribio, pues recibió de él el sacramento de la confirmación, y aunque no pudiese escuchar directamente la prédica de San Francisco Solano, con seguridad oyó hablar sobre sus admirables advertencias de enmienda. También es bastante factible que viese alguna vez a Martín de Porras, como lo acaba de demostrar Ramón, pues ella asistía a orar frecuentemente a la iglesia del convento de Santo Domingo, donde habitaba el fraile de la Escoba. Además, ambos tenían conocidos en común, como Fray Juan de Lorenzana y el doctor Pedro de Ortega Sotomayor. Este clérigo, que había sido ordenado por Santo Toribio de Mogrovejo, que fue administrador apostólico, ¿no?, en Arequipa y obispo de Cusco, Pedro de Ortega Sotomayor, conoció a los cinco personalmente. Bueno, por otro lado, se ha llegado a sostener como verosímil la presencia de Martín en las exequias de Rosa. No es descabellado, ya que a ellas acudió una buena parte de la población limeña e inclusive del Callao, ¿no? Dijo el siervo de Dios Gonzalo Díaz de Amarante, que era mercedario, que asistió a las exequias de Santa Rosa de Lima.
De lo que sí hay testimonio, que es de la amistad personal entre el santo mulato y San Juan Macías, quienes sostenían pláticas espirituales y practicaban juntos ejercicios ascéticos. Si al quinteto de la santidad peruana yuxtaponemos los años de vida de la beata Ana de los Ángeles Monteagudo y los de los 7 siervos de Dios de mayor antigüedad y cuyas causas han sido incoadas en la Sagrada Congregación de Ritos, vale decir, Fray Diego Ruiz Ortiz, agustino; Fray Luis López de Solís, agustino; Fray Gonzalo Díaz de Amarante, mercedario; el padre Diego Martínez, jesuita; el jesuita Juan Sebastián de la Parra y el mercedario Pedro Urraca, y el jesuita Juan de Ayosa, la coincidencia, siguiendo el mismo razonamiento, es de 9 años, que se sitúan entre 1597 y 1606, entre el nacimiento de Juan de Ayosa y el deceso del segundo arzobispo de los Reyes, Toribio de Mogrovejo. En un segundo grupo generacional, por cierto algo extenso, se ubican los siervos de Dios que nacieron en el siglo XVII. Me refiero a Francisco del Castillo, Francisco Camacho y Nicolás Ayllón. De los 3, solo el mayor coincide 2 años con Rosa de Lima, la menor de los santos, fallecida en 1617. Los 3 coincidirían en 7 años con la vida de Martín de Porras, muerto en 1639, y en 13 con San Juan Macías, fallecido en 1645. Para terminar con este contexto en el que, o esta simultaneidad, o esta contemporaneidad, quisiera mencionar una cita de Francisco de Chávez Illasu, autor de una biografía, una hagiografía de Santo Toribio de Mogrovejo, titulada La estrella de Lima convertida en sol. Ya en el virreinato, ya en la segunda mitad del virreinato, se tenía conciencia, mucha conciencia de que Lima era una ciudad de santidad y de santificación. Y dijo Francisco de Chávez Illasu, autor de esta biografía de Santo Toribio y corregidor del cercado de Lima, que era pues un espacio, era una suerte de reducción indígena, lo siguiente, cito literalmente: florecieron en santidad en su tiempo grandes siervos de Dios, el venerable Fray Pedro de Urraco, así lo escribe, del orden de la Merced, varón extático; el venerable padre Juan de Ayosa de la Compañía de Jesús, hombre endiosado y que habitaba más en el cielo que en la tierra. Esto es muy barroco, por si acaso. El venerable Fray Macías y el venerable hermano Fray Martín de Porres, laico el uno y donado el otro, y entrambos muy santos. Del orden de predicadores, la venerable hermana Úrsula de Cristo, negra donada en el convento de Santa Clara, esclarecida con grandes favores del cielo; el venerable padre Francisco del Castillo de la Compañía de Jesús, apóstol de Lima, a cuyos ministerios y celos de las almas cooperó con asistiendo dicho señor arzobispo; la venerable Sor Jerónima de San Francisco, religiosa descalza del monasterio de San José, y la venerable Lucía Pelgarejo y Soto. O sea, hay abundantes personajes y se tiene conciencia de ello. Y ello continúa también en el siglo XVIII. Bueno, eso vendría a ser, ¿no?, el contexto, y esas vendrían a ser las razones de por qué la confluencia de santos en Lima y por qué de este centralismo de la santidad. Muchas gracias.